esto coanfitrión para que me ayudes con tanto chat como, si te parece, esto, admisiones, que de repente puedo dejar de verlas. Vale. Lo que pasa es que no puedo hacerlo, no sé por qué. Ahora, a ver, sí, entonces te hago coanfitrión, perfecto. Listo, ya está grabando, ¿eh? Y ya te he hecho coanfitrión. Gracias, Jorge. Felipe, que te estaba preguntando. Por mi parte, las leyes y tal, ha habido algunos efectos que he notado después del chute de leyes que nos hemos pegado desde enero hasta junio, todos los jueves, ¿no? Pero también he visto que se me escapa y tal, que tengo que seguir insistiendo. ¿Cómo te ha ido a ti? Bueno, hola Isa y hola a todos. Estaba diciendo que un gustazo reencontrarnos, otra vez retomar este buen hábito que nos tomamos el trabajo de hacer el semestre pasado. Y la verdad que es un gusto volver a comenzar y compartir y ver gente que estaba del semestre pasado y gente nueva y maravilloso. Y bueno, pues las leyes, pues como siempre, un proceso continuo de aprendizaje, pasa de todo. Bueno, en este momento, como hablamos ahora con Mario, de la humanidad que está tan convulso y de todo, y a veces se complica, nos tratamos de enredar para comprender cosas, pero bueno, ahí están las leyes. Yo sigo en mi historia con la naturaleza, los animales, tratando de encontrar ahí las respuestas, tratando de ver la cosa desde la naturalidad más posible, aplicándolo con mis caballos, mi día a día que es con caballos y naturaleza. Y pues cada día me reafirmo más de lo importante de la naturaleza y de ese contacto con la naturaleza y ese comprender muchos procesos que es que los animales realmente nos enseñan todos los días cosas, todos los días nos están dando información si lo sabemos escuchar, si lo sabemos leer, si lo sabemos observar. Y ahí con toda esta teoría de las leyes, todos estos esquemas que hay con la naturaleza, pues yo cada día estoy más fascinado y bueno, luego contaré un poco más de cosas que me han pasado el verano o demás. Y pues un gusto estar aquí. Muchas gracias, Felipe. Sí, los animales nos traen al presente y nos hablan a veces muy claro y contundente sobre cuestiones, bueno, pues que por ejemplo hay que empezar a trabajarse, como por ejemplo es el tema de tratar de enfrentarnos a la naturaleza, ¿no? Es decir, o controlar la naturaleza, ¿no? Que es todavía más fuerte, ¿no? De repente a uno le da por querer tener el control, ¿no? Es una experiencia por la que he pasado yo con mi gato, que ha sido fuerte y tal, ¿no? He terminado, bueno, pues poniéndome mi gato y la naturaleza en mi sitio, ¿no? Y me he acordado mucho de ti y también me he acordado mucho de Ana. Ana, asoma por ahí. ¿Cómo estás? Hola, buenas Hola. noches a todos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que después de todo este periodo que hemos pasado anterior y de mis experiencias con la naturaleza y con los aprendizajes con los animales, he de decir que algo positivo que he sacado de todo esto es que hacía tiempo que no tenía tanta energía para hacer, pues, para hacer cosas. O sea, no sentía esta energía por hacer cosas desde hacía tiempo, con lo cual, pues algo bueno he sacado, ¿no? Y un tema también de darnos más cuenta de cosas, ¿no? Sí. Eso también yo lo he notado, ¿no? En este tiempo en que no hemos estado conectados, pero que sin embargo habíamos estado conectados muchos días, muchas horas, eran 2 horas todos los jueves, toda la pandemia, empezamos incluso en enero. Sí que me he dado cuenta de que me doy cuenta. Es decir, porque yo siempre insisto en que el ser humano necesita no solamente darse cuenta, sino darse cuenta de que se está dando cuenta. De ahí la terquedad y tal, ¿no? Que es una de las cuestiones que tenemos que empezar a desmontar, ¿no? La terquedad, ¿no? Porque se da uno cuenta y sigue bailándoselo. Entonces ha sido muy importante porque, bueno, eso es lo que hablan cuando dicen palabras tan que parecen como de otro mundo, ¿no? El despertar de la conciencia, ¿no? Es a esto a lo que se refieren, a algo tan sencillo como darse cuenta, ¿no? Y sobre todo disfrutar de lo que estás haciendo, porque es como que yo por lo menos no me había dado cuenta de eso. Es lo que tú estás diciendo, de darse cuenta que te estás dando cuenta
de hacer las cosas y disfrutar a cada momento de lo que estoy haciendo y no hacerlo de una manera rutinaria. Mecánica, ¿verdad? Mecánica. Pues, Muy bien, se nos ha puesto a prueba, porque cuando uno se atreve a convocar una reunión en la que están embarcadas las leyes universales, de repente se llena uno un poco también de la responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿no? Que eso es un poco lo que yo, como eterna estudiante de leyes universales, quiero acatar definitivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que estamos muy acertados reuniéndonos periódicamente y con constancia para no perder, no sé, el sabor, ¿no? Que deja el darse cuenta, el querer mejorar, el querer tener paz, el querer resolver conflictos y el querer dormir en picolín, ¿no? Le llamaríamos aquí en España, ¿no? Es decir, con la conciencia tranquila y en paz, ¿no? Eso es lo que hablábamos esta tarde cuando estábamos hablando en el chat, los que vamos a ser profesores, es decir, los eternos estudiantes, es decir, a ver cuánta cuota de paz encontramos después de todas estas, bueno, estos dos estudios, desmontar creencias, etcétera. Pero bueno, antes de entrar en barrena, que no vamos a entrar, simplemente hoy es un día de saludo y un día de cómo estamos todos, quería saludar a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Isa? Qué gusto volver a coincidir aquí y ver a, pues, a tanta gente Felicidad. conocida, ¿no? Como tú bien lo comentas, realmente este espacio es en principio pues un momentito que nos regalamos a nosotros mismos para recordarnos, ¿no? Recordarnos que bueno, que es un proceso y que es un proceso que si no estamos constantemente recordándolos, pues se nos puede ir la loca de la casa y podemos regresar al piloto automático, ¿no? Yo escuchaba hace poco, hace unos días, que alguien decía que cómo se limpia el sistema de creencias, ¿no? Y decía el expositor, bueno, pues lo limpias simplemente dejando de creer, ¿no? Y yo dije, anda tú, pues sí, así de sencillo y así de complicado, ¿no? O sea, nos puede tomar toda una vida en este proceso, ¿no? Y revisando un poco de los apuntes de leyes, hubo algo particularmente que me llamó la atención a mí en los últimos días, y es la diferenciación que hacía el facilitador entre lo que es un problema y un proceso. Decía que los problemas tienen solución, los procesos no tienen solución, tienen un inicio, un desarrollo y una terminación del proceso. Entonces decía, lo que está viviendo actualmente la humanidad es un proceso, no es un problema. Entonces, por lo tal, no tiene solución. O sea, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo hacemos eficiente nuestro desarrollo personal dentro de ese proceso. Y suena bien, o sea, suena bien dicho de esta manera, ¿no? Suena inteligente, suena interesante, pero el tema relacionado específicamente con mi vida personal, Isa, y que lo comparto con todos ustedes, es que mientras yo estaba leyendo esto, mientras me parecía muy lógico, mientras me parecía muy interesante, seguía conflictuándome con bastante gente, ¿no? Seguí enganchado, particularmente con un par de personas con las que tengo ahí unos temas pendientes de resolver y que estamos en conflicto, y yo seguía muy enganchado con estas personas, ¿no? Entonces decía, por un lado es como muy fácil, ¿no? Creer en esta información o que nos parezca lógica, pero luego lo interesante es cómo lo llevas a la vida diaria, cómo lo llevas a la práctica, cómo realmente logras hacer tierra el hecho de que todo lo que internamente de otra manera tiene relación contigo. Tú lo generaste de una u otra manera, ¿no? Entonces, la otra persona que está afuera simplemente te está reflejando, es un espejo de lo que hay dentro de ti. Y te digo, en teoría suena muy fácil, pero cuando estás confrontado con alguien, pues de inmediato vas y lo culpas a la otra persona. Sienta fatal. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir de inicio, ¿no? Que en principio suena muy bonito todo esto y está muy interesante, pero luego lo que sería mucho más interesante todavía es ver cómo lo conseguimos aplicar en nuestra vida diaria. Fíjate que a mí me ha llamado, muchas gracias por esto, y es importante es diferenciar el problema del proceso, porque muchas veces pensamos que los procesos son problemas y no lo son. Estaba escuchando a una facilitadora también de leyes universales en un vídeo que decía que lo fácil es sufrir. Yo me quedé, lo fácil es sufrir. Entonces, sí, lo difícil es no sufrir porque te tienes que hacer el trabajo. Y me quedé tocada con esa frase porque no se me había ocurrido. Y además como que se cae por su propio peso de
después de todo lo que nosotros hemos vivido y nos hemos dado cuenta de la verdad tan grande que es, ¿no? O sea, es decir, pones el piloto automático y ya está, a sufrir. Que lo difícil es no sufrir. Pues vamos con lo difícil, chicos, porque lo fácil está chupado. Está tirado. Vamos, que chupado decimos aquí en España cuando decimos que algo es muy, muy fácil, tanto como que de cajón, como de niños, ¿no? Y bueno, Mario, queríamos también que nos contaras cómo estás. Lo primero, nos alegramos mucho de que te hayas vuelto a unir con nosotros. Sí. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha Hola a ido? todos, pues un gusto de veros a todos y ahora pues comulgo con ello y me encanta. Sobre todo me siento arropado porque nos volvemos a ver los afines, ¿no? Lo que estamos en esta película y que llamamos vida, que no deja de ser una película que no sé hasta qué punto es real, sino que la estamos creando nosotros mismos con nuestra forma de ser, nuestra conducta y nuestras, como decía Jorge, los espejos que se nos aparecen en la vida, ¿no? Pero bueno, eso está bien. Yo creo que la estrategia, que yo también tengo muchos espejos y yo también la fastidio como todo Cristo, por mucho que estudie las leyes, me sorprenden todos los días y me sorprendo ya a mí mismo, como tú decías, darte cuenta que te das cuenta de, hostia, ya la he vuelto a hacer, ya la he vuelto a organizar. Pero bueno, quizá lo que nos debe llevar como oriente, como timón, es el tanto por ciento de días que estás más o menos en paz. Si estás más de un 50% de días en paz, algo estás haciendo bien, algo estás haciendo muy bien, muy bien. Y cuando te enfrentes con estos espejos, como dice Jorge, que todos los tenemos y que todos nos están reflejando una cosa que llevamos dentro, pues vamos a ver cómo lo manejamos. Y cuando tú eres ya consciente de que eso que te tienes ahí delante es tuyo, pues ya la actitud es diferente, es muy diferente. Eso ya es un gran paso. Es un gran paso y es ponerle riendas al ego. Y es ponerle, digamos, esas trabas que se le ponen a los caballos, ¿verdad, Felipe? Para que no se desboquen. Pues igual, es ponerle esas trabas y esas riendas al ego para que no se desboque. Y eso ya es un paso muy grande, es un paso muy grande. Y qué gusto estar aquí con vosotros y poderlo compartir y sentirse arropado en esto, porque a veces te sientes muy solo también, te sientes muy solo, porque esto no es fácil todavía, no es fácil, no está muy extendido. Cada vez más, y es lo que espero y eso que sirvan estas cosas que están ocurriendo para que la gente despierte un poquito y empiece a elevar pensamientos más amorosos a este universo. Un abrazo a todos muy grande. En los meses pasados hemos hecho una introducción a las leyes universales. Veo por aquí caras nuevas y gente que a lo mejor no conoce toda esa primera parte en la que explicamos que no estamos viviendo en un caos en el que cualquier cosa pueda ocurrir en cualquier momento, independientemente de cualquier tipo de voluntad. Estamos descubriendo y estamos en el camino de descubrir que todo esto está muy bien organizado y muy bien reglado, ¿de acuerdo? Es decir, hay leyes, independientemente de las leyes humanas, existen leyes universales. Hablábamos también de que estamos en un plano muy bajito y tal, de los diferentes mundos que existen y tal. Algunos de ellos aquí, entre nosotros, existen también mundos. Hablábamos de que aquí en este mundo podemos violar leyes. Hay una serie de leyes que son violables, es decir, que se pueden violar. Y hay otras leyes que son inviolables, es decir, que no se pueden violar. Durante los últimos 6 meses, desde enero hasta junio, hemos estado sobre todo hablando de las leyes que se pueden violar. Y entonces, bueno, pues hablábamos de esto, de 4 leyes, que si os parece, Felipe, Ana, Mario y Jorge, pues nos reservamos un cuartito de hora para repasarlas un poquito, nada más y tal, ¿sabes? Para que la gente por lo menos entre, que no ha venido antes, entre un poco en la onda en la que cuando hablemos de la ley de la armonía, cuando hablemos de la ley de la naturaleza, cuando hablemos de la ley de la correspondencia y cuando hablemos de la ley de la evolución, sepan de quién estamos hablando, ¿no? Pero habíamos hablado nosotros que queríamos abriros el micrófono a algunos de vosotros que podáis testimoniar algún efecto o algo que se os venga a la cabeza, algún tipo de comportamiento o algo y tal que ha podido cambiar en vosotros o se ha podido manifestar de otra manera en vosotros después de los 6 meses de leyes que hemos tenido y durante este periodo de junio hasta octubre.
octubre que hemos vivido, ¿no? Como no sé si va a haber voluntarios, me vais a permitir algunos de los que tengo confianza que os lo digan, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo, a mí me gustaría mucho preguntarle a María Estevez. Que además estás justo, mi ventanita está justo debajo de mi ventanita, estás tú, y sé que eres una persona que has estado viniendo en otros meses, que esta información más o menos la conoces, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué tal te ha ido? O si nos quieres contar algo. Hola a todos, buenas tardes, encantada de estar por aquí. Y la verdad es que no había participado directamente en el otro periodo que se abrió, pero sí que les pillé en un momento a mitad de la pandemia, más o menos. Y para mí fue como un bálsamo, es decir, el poder contactar con este tipo de información que de alguna manera hacía tiempo que había tenido la oportunidad de entrar por un curso de milagros, ¿no? Pero no sé por qué, pues la vida no me puso en ese momento, ¿no? Pero que cuando los empecé a escuchar a ustedes con las leyes universales, digo, ¿ves? Pues ahora a lo mejor sí, a lo mejor ahora sí es un poco el momento, ¿no? Para que me llegue este tipo de información. Sí, es muy interesante cómo le llega y por qué medios le llegan a uno, pero en tu vida, es decir, para que podamos tener la palabra muchos, ¿no? Queríamos que nos comentaras si, o por fuera o por dentro, si has notado algún efecto, algún cambio o algo. Bueno, yo en mi vida personal sí puedo decir a lo mejor que en determinados momentos, en algunas situaciones puntuales, sí que he podido notar como que las cosas que me llegan de alguna manera están en consonancia conmigo, ¿no? En ese momento. Es como que hay una apertura para recibir esa información, ¿no? Y es como una sensación de, no sé cómo expresarlo, como de por aquí. Es como una certeza. Es como una certeza, ¿no? Que son momentos muy puntuales y en situaciones muy concretas, ¿no? Después, evidentemente, pasan los días, pasan un montón de cosas y vuelve uno un poco a entrar en esa rutina. Pero sí ha habido momentos específicamente, como cuando me doy cuenta, por ejemplo, me pasó hace un poco más de un mes, me di cuenta de un comportamiento que estaba teniendo con un ser querido, familiar muy cercano, con el cual llevaba años, que prácticamente no nos hablábamos. Y era porque de alguna manera había un escudo ahí delante, por mi parte. O sea, puedo hablar de mí, ya a su parte le corresponderá a él, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, sí que reconozco que había como una actitud a la defensiva para defenderme yo, ¿no? De su posible ataque porque me hacía daño. Y fue como un cambio en un momento que se presentó una situación en la que yo tenía que ponerme en contacto con él porque era una situación familiar que nos involucraba a todos los hermanos. Y de alguna manera la iniciativa había sido mía, con lo cual yo tenía que ponerme en contacto con él también. Y él reaccionó al principio de una manera a la que siempre estaba acostumbrada, ¿no? Pero de pronto me di cuenta que tal vez si yo reaccionaba de otra manera diferente, desde mí, bueno, pues fue como una prueba, un ensayo-error. Y fue un momento como que digo, bueno, vale, tú me estás proponiendo esto, ¿y qué pasaría? Me planteé yo, ¿qué pasaría si yo introduzco esto en la propuesta? ¿No? Realmente tampoco Muy bien, afectaba María. a mí. Has Bien. hablado de dos cosas muy importantes. Una es que parece que has entendido una de las leyes, que es la ley de la correspondencia, en la primera frase que decías, que es que te daba la sensación de que lo que te estaba pasando era para ti.
Eso es muy interesante porque es la manera de entender la ley de la correspondencia. Cuando es agradable, desde luego es una maravilla la ley de la correspondencia. Cuando no lo es y tal, pues empieza a ser jodida la ley de la correspondencia, ¿no? Pero que en cualquier caso es neutra y es correspondiente. Y luego has hablado de otra cosa también muy importante, y es que nosotros podemos cambiar las relaciones. Es decir, que tenemos la capacidad de poder hacer cambios en las relaciones a través de nuestra actitud. Lo único que hay que vencer un poco el orgullo, la soberbia y tal, es decir, todo aquello que nos retiene en el yo tengo razón o en una actitud, como tú muy bien dices, a la defensiva. Estar a la defensiva, que es un poco a lo que estamos, ya no es tan necesario. Y las leyes te lo vienen a decir, que soltemos un poco el control, que somos menos importantes en la gestión, pero sí que sin embargo mucho en el poder edificar realidades, ¿no? Es muy interesante. Muchísimas gracias, guapa. Bueno, pues esto, ¿alguien más quiere? A mí se me estaba ocurriendo, Geno, si te apetece contarnos alguna anécdota, que también te veo por ahí. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Isabel, lo primero que voy a hacer es que tengo a Mario Fernández enfrente. Mario, me he acordado de usted muchísimo en estos meses. ¿Y eso por qué? Por un comentario que hizo usted en una de las tardes de leyes que teníamos los jueves, que decía usted pensamiento impecable. Y Llámame de tú, por favor. Vale, más fácil, así es más fácil. Bueno, pues ese pensamiento impecable es dificilísimo, por lo menos para mí. Hombre, por supuesto que es difícil, muchísimo, pero bueno, es un camino. Mucho. Pues, incluso más que el pensamiento, digo, más que el hablar impecable, es el pensamiento impecable, es la conducta impecable, es difícil, lo siguiente a difícil, pero es el entrenamiento, es la disciplina de trabajo lo que hay que hacer. Como decía Isabel al principio, es repetir, esto es como jugar al tenis, hasta que te sale el drive como te debe salir, pues tienes que hacerlo 800.000 veces, si no hay otra. Yo no conozco otro sistema. La repetición, pero el pensamiento impecable. El pensamiento impecable. Tú fíjate la cantidad de pensamientos que estamos mandando a ese campo de punto cero que llaman los físicos continuamente, pensamientos horrorosos, y todo ese pensamiento que hay gente mentes capaces de materializarlo. Fíjate la responsabilidad tan grande que tenemos de lo que estamos emitiendo. Porque el cerebro es un emisor, es un receptor. Entonces, tú eres capaz de recibir pensamientos de lo más obtuso y de lo más tremendo. Entonces, está en nuestra responsabilidad el emitir esos pensamientos lo más depurados posibles. Y sorprendernos, porque todos tenemos pensamientos oscuros. Entonces, cuando ya te sorprende, dices, Dios mío, ¿qué estoy emitiendo yo? ¿Qué estoy emitiendo? Y yo no conozco otro camino, pero ese es uno de los 4, digamos, acuerdos, como decía Miguel Ruiz, para ser feliz. El pensamiento impecable. Pues aquí estoy, yo sigo intentándolo. yo. Vamos a introducir un taller ahora que es le vamos a llamar, se llama, así es como lo hemos aprendido, Trascendiendo las limitaciones, y la primera diapositiva que la tenía cuando estabas hablando tú se llama Libertad mental, cómo adquirir libertad mental. Vale, me compro 4. ¿Qué te parece eso? O sea, ¿Qué te parece eso? Es que yo me lo compro ya. Mira, no, pero que se trata de pensar tú en vez de ser pensada. Bueno, todavía más fácil. Pónmelo más fácil ya. O sea, el remate del tomate. Bueno, yo comprendo que el tipo 6 y tal, y yo sé que esto también podemos meter un poquito de enneagrama, porque para quien no conozca, pues las leyes hablan de ego, pero nosotros conocemos 54 egos, ¿verdad? Sí. Yo a veces tengo hasta 54 bis. Ahí depende el día, ¿eh? El otro, el tuyo en concreto y tal, no, pero también el mío, no te vayas a creer, ¿eh? Es decir, ahí estamos todos con la loca en la casa. Pero la libertad mental, es que solamente pensar en ese concepto como que me sonríe algo, ¿no? El pensar que algún día podamos alcanzar la libertad mental. Pues tiene que ser un descanso. ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! O sea, tiene que ser un relax. O sea, no tener aquí nada que me obligue a estar diciéndome constantemente, para allá, ya está.
Ya está. No, quería comentar una cosa. El tema, el ser humano tiene incorporado lo que es la energía de pensamiento, no puede parar de pensar. Entonces, quizá el truco esté en que incorporemos absolutamente lo que es la energía de amar. Cuando seamos capaces de estar continuamente amando, ya la cosa se va a ir solucionando. Lo que pasa es que la energía de amar no la tenemos incorporada todavía. ¿Y eso cuando viene, Mario? Pues con entrenamiento. Y cuando dejamos de pelear, eso te lo Sí. aseguro. Es decir, porque estamos de pelea. Sí. Es así, por eso es una de las cosas en las que focalizamos nuestra investigación es en las relaciones. Y precisamente las relaciones es decir, los conflictos en las relaciones son las pruebas científicas de que estamos de pelea. Que estamos de bronca. Así. O de defensa y tal, porque unos en vez de verse de pelea se ven más de defensa, da igual, es lo mismo. Yo es que me veo muy bien en los dos lados, ¿eh? O sea, tengo una facilidad que se me da muy bien. Bueno, pero algo habrá habido a tu alrededor que haya tenido que ver y que te haya podido llamar la atención y nos encantaría que nos lo contaras. Sí, en estos meses hay muchos cambios que de algunos sí he sido conscientes, de otros no. Y lo que en una situación muy concreta, una dificultad con una relación personal, lo primero que me di cuenta, aparte de que se me puso el corazón en la boca, literal, es lo que me dije a mí misma, pero de una forma muy sencilla, que me dije, te toca aprender. A ver, voy a decir una grosería. Estoy jodida y me toca aprender. Y esto me lo he ganado yo. O sea, estoy en destino puro. O sea, así que ahora ponte las pilas. Pero muy rápido. Y luego ya me calmé. No sabía ni qué hacer, ¿eh? Cuidado, que no tenía ni idea. Pero me calmé. Y lo primero que se me ocurrió es vamos a ceder un poco. Vamos a dar un poco de cancha, ¿vale, Geno? Tanto a mí como a la otra persona. Vamos a bajar un poquito. Vamos a estar un poquito más tranquilos. Y funcionó. Funcionó. Lo del el que cede gana, en esta ocasión, funcionó. No sé si es que vino algún hada y me dio así un pescozón y me dijo, a ver, chica, espabila, que ya no sabemos cómo decírtelo. O fui yo sola, pero sí funcionó. Bastante bien, la verdad es que sí. Nos ha puesto en la vida muchas oportunidades, algunas fuertes. Estábamos contándonos en intimidad también nosotros, algunas han sido de tener que vencer lo que más nos cuesta vencer, que es la soberbia. Que es lo que hay detrás de todo y tal. Cuando hablábamos Jorge y yo en esas 3 clases que hablábamos de los 4 miedos, ¿no? Ahí ¿sabes? Esa lucha, esos miedos traumáticos, esos traumas que tenemos metidos más atrás del inconsciente, es donde anida la soberbia. Y duele muchísimo, te doblas de dolor y tal, ¿sabes? Pero luego te sientes tan bien y además es que no hay nada como la paz, o sea, como estar en paz con uno mismo, no hay nada como de repente alcanzar cuotas de paz, es como el mejor de los festines, no sé cómo decirte, no hay placer mayor, ¿no? Pero hay que pasar por un momento complicado, a veces cuando tú muy bien dices, decíamos que veo que Geno es alumna aplicada, que estamos en destino. Hablábamos de los términos destino, función, misión. Decimos que estamos en destino para que los demás entiendan. Cuando estamos ante un problema o algo que nos conflictúa, de lo que cuando se está en destino es porque se tiene que aprender algo. Sí. A eso se refería, es decir, no tiene uno mala suerte, hemos eliminado la mala suerte, hemos eliminado la casualidad, hemos eliminado la buena suerte de nuestro vocabulario para adquirir libertad mental, y hemos eliminado muchas justificaciones durante estos 6 meses. Y entonces empezamos incluso y es muy importante cómo uno habla para cómo luego uno se siente y se comporta, hablar en términos neutros. Por eso decir, estamos en destino, no, estoy pasando por un horror. Pero entonces el cuerpo y tal, acusa muchísimo estrés y es más difícil ser objetivo. Decimos, estoy en destino, entre nosotros es que
me está poniendo la vida a prueba o me están poniendo la prueba del algodón y tal, ¿sabes? Para ver si me he enterado de algo. Y generalmente suele ser a raíz de una buena lección. Es decir, una buena lección es un aprendizaje. Si uno consigue aprenderlo, decimos, ya ese destino desaparece, porque ya uno lo ha aprendido. Y esto es algo que nosotros, por ejemplo, hemos verificado. En tu caso, ¿aprendiste? Sí. Qué maravilla. Por las malas, claro, cómo no. Enhorabuena. Pero, si me di cuenta, supongo que es eso, lo que ha dicho Jorge Mendoza, es que esto lo he generado yo. Ya está. O sea, me pongo. Eso, y una cosa que si no se me olvidaba, que me apeé un poco de que yo tengo razón, que no sirve, que no me sirve. Esa es otra de los territorios comanches del ego. El yo tengo razón. Y además mucho tiempo ahí, en esa postura, que no. Yo creía que no. Pues sí. Y además con la razón aquí puesta encima de los hombros. La tengo yo. Y sí, claro. Yo tengo ya. Sí, ya has hecho el primer error con el yo. Yo la tengo. ¿Qué tienes? No tienes nada. Razón, ¿qué es razón? Si es que se deconstruye por sí misma. Pero nos aferramos a eso de vida o muerte. Como si fuera de vida o muerte. ¿Tú no te has dado cuenta? Sí. Sí, y además, pero lucha en pura y dura. Pero muy bien. Así que me alegro muchísimo de estar con vosotros y seguiré leyendo los documentos que me pasabais, como he hecho todos estos meses, para cuando me entraba así el miedito, decir, a ver, calma. No entendía mucho, pero calma, tranquilidad, venga, que ya llega todo. Así que muchísimas gracias y que estoy muy contenta de estar con vosotros. Dejo hablar a otro, que si no yo aquí me lío y yo sé muy poquito. Muchas gracias, tanto María como tú habéis introducido temas y tal que nos dan para comentar y también queremos saber si esto es interesante, cómo es de interesante y es decir, nos estamos tanteando un poquito. A mí me gustaría escuchar a Laura Marrero, a la que veo en mi ventanita de la derecha. ¿Qué tal, Laura? Bien, aquí encantada de estar aquí, la verdad. Había estado como de espía con las clases de espirituales, viéndolas en YouTube cuando subía y así, no he venido a muchas en directo y encantada. Estaba viendo a Geno, que también es compañera, y a María del Practitioner y me gusta mucho también verlas por aquí. Y bueno, un poco también decir que también estoy con la ley del 3, ¿no? Con intentar algo para que salga, para que salga. No sé si lo he intentado más de 7 veces ya o de 8, pero yo creo que ya aprendí que es terquedad y aprendí que hay que cambiar el rumbo y también lo que me daba un poco a leer las leyes y así es como una especie de, no todo depende de mí, no todo soy yo, no todo lo controlo yo. Ay, Dios mío. Y cuando leí las leyes o cuando las he escuchado, fue como, qué bien, ¿no? Hasta qué bien, es como parte de, de ego, ¿no? Pero sí, fue como un desasosiego también, digo, un sosiego más bien, ¿no? Pues el darte cuenta que no tú tienes el control de todo, que todo depende de ti, que llevo 7 años con un proyecto y que yo lo que tengo que continuar sí o sí, bla, bla, bla. Y bueno, yo creo que ya lo he intentado como 13, 14, 15 veces y ya está claro que la vida está diciendo, no, por aquí no va. Por aquí o todavía y tal, es decir, Sí. A lo mejor no ahora, esto cuando nosotros lo aprendíamos decíamos, jolín, bueno, vale. Pero has metido un tema que es una plataforma para la paz y es el darnos cuenta de que no somos, porque el ego es como un endiosamiento. ¿Entiendes? Es decir, es como sustituir las leyes universales, o sea, que se haga mi santa voluntad, que yo lo controle, que se haga como yo quiero. Y es que de repente pues puede no fluir. Y darte cuenta de que no depende tanto de ti es tan relajante. Es tan maravilloso. Qué pena que no nos lo habían contado antes, ¿verdad? De que no dependa tanto de nosotros que las cosas ocurran.
y que no nos creamos tan importantes o por lo menos tan controladores, ¿no? Quita mucho para las personas que tengan un ego muy controlador y tal, que es un horror, porque uno se llena de responsabilidades, de radicales libres y sobre todo que es que uno no descansa porque tiene que controlar, ¿no? Las leyes es que vienen de perlas y tal, ¿sabes? Para, por lo menos, pero cuidado con no irse para el otro lado. Que Sí, se encargue a dejarlo todo, sí. Sí. Irnos de fiesta, como hay leyes, ¿no? Pues ya se hará, ¿no? No, tampoco. Muy bien, pues Laura ha introducido también algo muy importante que también dijimos en la propuesta de los meses anteriores, que aparte de estas leyes universales, de las cuales hemos hablado de 4 fundamentalmente, y luego hay 3 más que son inviolables, que ya analizaremos en el momento en que nos sintamos preparados para analizarla, aunque ya hemos visto algo de la ley del amor, que es la última. Es que también esto de hecho se ha dividido pedagógicamente en lo que llamamos las leyes de la vida cotidiana o las subleyes, entre las cuales había una que era la ley del 3. Pero había, no sé si eran 18 o 20, que estuvimos también analizando y que en esta nueva propuesta que también iniciamos vamos a volver otra vez a repasarlas, porque eso nunca está de más. Siempre todas las sabidurías dicen que por lo menos 40 veces hay que escucharlo, que el ego humano es muy terco y que por lo menos 40, y ahí vamos 2, vale, bueno, pues nos quedan 38. Con lo cual los que no habéis estado y que os pueda sonar un poquito que nosotros vamos muy avanzados, no os preocupéis. Primero, no vamos nada avanzados. Somos estudiantes y lo único que tenemos es una información que hemos encontrado 6 o 7 personas que vamos a estar alrededor de esta enseñanza para poderla facilitar, muy interesante, muy sencilla. Y no por ello menos difícil en un momento dado de asumir, ¿no? Porque yo me quedo con la frase de todo lo que hemos escuchado y a mí es que me impactó mucho que lo fácil es sufrir, que lo que vamos a hacer es algo difícil y que solamente haciendo algo difícil vamos a podernos sentir bien con nosotros mismos, porque si hacemos lo de siempre, a lo mejor ni bien ni mal, neutro, pero el poderse sentir bien, el poder de repente vencer algunas pequeñas resistencias, el orgullo, la soberbia, el yo tengo razón, el control, iremos hablando de las diferentes barreras y obstáculos para poder tener mejores finales de nuestros comienzos. Lo iremos viendo. Entonces, si os parece, y tal como, bueno, pues esto hemos dicho que a las 9:30, si te parece, Felipe, vamos a repasar un poquito las leyes universales y la más vamos a decir, la que las contiene todas, es la ley de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues si te parece, para las personas que no lo han oído nunca y también para los que lo han oído, ¿nos podías contar y tal algo sobre las leyes de la naturaleza? Sí, claro. Pues mira, voy a comenzar un poco por el final, y es que yo siempre he pensado, siempre que he leído lo de las leyes y que hay unas que se pueden violar, otras que no se pueden violar, para mí, y como dije al inicio, yo estoy todo el día tratando por mi trabajo, necesito poderme comunicar con la naturaleza y necesito estar en contacto con ella, y voy descubriendo día a día que es como el baremo, no, es como fluyo con. Ay, Ahí no hay historias del ser humano, las cosas, lo que sucede es perfecto y sea lo que suceda, sea perfecto. Entonces es como ese baremo de saber cómo estoy yo fluyendo con la naturaleza, como si el resto de leyes las estoy aplicando o no. Si voy en contra de la naturaleza es porque alguna de las otras está fallando. Dicho esto, lo primero que hay que entender es que la ley de la naturaleza, una de las cosas básicas que nos viene a decir es la importancia de aprender a vivir en el presente, en el ahora.
en el aquí. La naturaleza es lo que funciona, no está preocupada ni por el pasado ni por el futuro, simplemente es lo que hay, y con lo que hay que trabajar, hay que echar para adelante. Lo que nos dé la naturaleza es lo que tenemos y de eso tenemos que hacer lo mejor para cada uno de nosotros. La naturaleza nos va a enseñar a que si no fluimos con lo que tenemos, me va a quitar lo que quiero tener, lo que por lo menos pienso querer tener, o lo que mis ideas quieren tener. Entonces, si no fluyo con la naturaleza y no aprendo a vivir ese presente, a vivir el aquí y el ahora, con una mente transparente, una mente limpia, una mente absolutamente conectada con uno mismo, que es lo más importante, porque si yo no estoy bien, no puedo pretender estar bien en un entorno, no puedo pretender ayudar a los otros, no puedo pretender cambiar el mundo como muchas veces queremos. Es más fácil aportar el granito de arena cada uno desde mi parcelita, desde mi pequeño rinconcito. Si yo aporto, el otro aporta, toda esa suma de aportes vamos a generar, pero comencemos por cada uno, por nosotros. Entonces aquí meto mi tema, que es mi pasión, mi trabajo y mi todo, que son los caballos, que es si con un caballo. Ya puedes tener las técnicas que quieras, puedes hacer... Felipe, se te cortó cuando has dicho esa frase y justo nos la hemos perdido. ¿Cuál? ¿La de los caballos? Sí, después de los que habías dicho una frase y ibas a empezar a hablar y justo se te ha cortado. No, decía que si yo quiero poder comunicarme con un caballo, obtener lo que quiera de un caballo, ya no hablo de técnicas de equitación ni de nada, simplemente comunicarme, estar con él, convivir con él, cepillarlo, dar lo que sea, el caballo me va a exigir a mí en ese presente lo mejor de mí, porque es que si no, sencillamente, yo lo digo de esa manera para que se entienda, no soy interesante para él, porque en la naturaleza, cuando algo entra en un entorno que viene, por decirlo de una manera, distorsionado o fuera de onda, es el mismo sistema, aunque suene feo la palabra, pero es que es la realidad, lo rechaza, porque eso es inseguridad en el sistema. Entonces, si hay algo que en el sistema está dando turbulencias, el mismo sistema lo rechaza porque eso genera peligro para, en el caso de los caballos, en una manada de caballos te está diciendo, mira, vete de nuestro lado que nos estás llevando al precipicio. Y un caballo y la naturaleza lo que vive es la tranquilidad, la armonía, la paz. Y yo cuando voy a esa armonía, quiero ir a comunicarme con un caballo, quiero montar un caballo, quiero estar en contacto con un caballo, soy yo el que tengo que poner el trabajo. Que es una de las cosas con las que yo más estoy hoy en día viendo cómo encontrar ejercicios para que la gente se comunique con los caballos desde esa perspectiva, porque la gente está mucho con las técnicas, con toda la loca de la casa, de el me han dicho, he hecho un curso, fui aquí, fui allí, internet, información, ¿y tú? A mí qué me importa todas las técnicas que aprendas, está genial aprender miles de técnicas de caballos, pero ¿y tú poner en el presente, sabes relajarte, sabes decirle al caballo no pasa nada? Yo he retomado ahora una frase que tú me has oído muchísimo en los cursos que dictábamos en psicoterapia y que durante un tiempo dejé de utilizarla porque la tratas de cambiar y ahora la he retomado y es que la clave es demostrar con mi saber estar que no es para tanto. Esa es la clave de comunicarse con un caballo. Es la clave de la ley de la naturaleza. Aprender a que el ser y el estar genera armonía, pero desde mi parcela. Entonces después ya hablemos de caballos, de subirme a pelo, de sentir las iluminaciones eternas, que conecto con las estrellas. Todo eso ya es algo personal que cada uno vivirá, pero comienza desde lo más banal y lo más tranquilo y lo más terrenal, que es estar bien en este presente. Sé feliz con lo que tienes en este momento, no con lo que te falta, no con las enfermedades, no con el COVID, no con nada. Sé feliz con lo que tienes. Es muy difícil, pues suena fácil, pero es que los que trabajamos con la naturaleza es algo que nos obliga todos los días a hacerlo sí o sí, porque eso si no mis caballos, insisto, poniendo la palabra entre comillas, me van a rechazar cuando yo llegue. No soy interesante para ellos. Eso es la ley de la naturaleza. Aprende a lograr ser interesante para los demás desde un punto de partida de doy lo mejor de mí. Me pongo en el presente, ¿qué tengo que aportarle a esta humanidad? ¿Qué tengo que ser? Todos tenemos algo que aportar a la humanidad, todos, o sea, desde lo que sea, y dalo. Entonces, si voy en contra de la naturaleza,
comienzo una palabra que has utilizado todo mucho, es a querer controlar, que es cuando comenzamos a ir a violar la ley de la naturaleza. En cuando comenzamos a querer controlar es porque algo falla. Y es como yo digo, si yo le digo a la gente, si necesita, la mayor manera de lograr el descontrol es que la naturaleza nadie controla. Tú ves una manada de caballos. Que el ser humano quiere controlar a la naturaleza. Siempre controlar. Total. Y que todo tenga, y que todo sea, y por qué. Déjalo fluir, déjalo ser. Yo hago un ejercicio muy bonito. Yo tengo una manada de caballos, un grupo familiar de caballos, tengo 5 caballos, y a veces pues me traen a domar caballos, los incorporo a la manada, y siempre sucede que al caballo que incorporo a la manada durante un tiempo, al inicio, la gente que se imagina que la naturaleza es muy bonita y que es todo perfecto, al caballo nuevo, hasta que ese caballo no entra en el flujo del grupo, no aprende los ritmos del grupo, no aprende a respetar todos los movimientos internos, lo rechazan, le pegan, lo muerden, le pegan duro. No crean que le dicen, oye amigo, no, vete un poco más lejos que nos incomoda. No, le pegan, de verdad que se pegan entre ellos. Y a medida que el caballo o la yegua comienza a entender los ritmos de la manada, los otros comienzan a aceptarlo poco a poco. Y una cosa que me pasa muchísimo es que cuando ven que le están pegando al otro, la gente viene como a regañarme, que por qué permito eso. Pero no lo dejes, pero sepáralo, pero no sé qué, pero pobrecita, ponle la comida más lejos. Si yo hago eso para que no le peguen desde la perspectiva humana, ¿qué estoy haciendo? Generar más rechazo de ese caballo con la manada. Y yo voy a estar con la manada unas horas, 3 horas, pero y cuando yo me vaya a mi casa, ellos se queden ahí solos, ¿qué va a pasar? Que le van a pegar más porque yo he controlado el entorno. Claro. Tengo que dejarlo fluir, tengo que dejarlo ser y confiar que si sucede es perfecto. ¿Qué es lo que me demuestra? Que a los 3 días la manada se reincorpora, se rehace, admiten al nuevo miembro y le dicen, mira, ya está, no pasa nada. No, se nos va a escapar siempre de las manos, eso desde luego, ¿no? Bueno, pues continuaremos, ¿no? Porque además qué buena generalización podemos hacer para las relaciones humanas, sobre todo lo que has dicho, ¿no? Es decir, estás hablando de que hay una parte, vamos a decir, muy en los seres humanos muy instintiva y muy emocional, que se puede perfectamente comparar a lo que tú estás diciendo sobre los caballos, que detecta la vibra de la persona que se le acerca, independientemente de que luego nosotros podamos interpretar que viene Dios y tal, ¿sabes? En vez de quien viene, ¿no? Porque ahí es donde está el mundo de las ilusiones humanas, ¿no? Que no nos damos cuenta de nuestra parte inconsciente que nos está hablando. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí que choquemos tanto, bueno, es un gran filón de conflictos muy graves en los que nos metemos por no hacer caso de esa parte que de alguna manera nos está diciendo, huele, siente, mira la vibra, adáptate y tal a esta situación y mira a ver si te es afín, si no te es afín, si te crea armonía, no te crea armonía, si te da paz o no te da paz. En vez de estar en el mundo de las fantasías. Lo has dicho tú y era justo con lo que iba a terminar para dar espacio a otras personas, que es que lo más importante es que le metemos mucho raciocinio, muchas cosas, que es muy importante tener los conocimientos y eso, por supuesto, pero aprendamos un poco y creámoslo a nuestros instintos. Los instintos no fallan, son lo que son. Y por meter tanto raciocinio y tanto coco y tanto coco y tanto coco, que insisto, no estoy diciendo que no hay que estudiar, no, pero démosle espacio a la salida del instinto, a escuchar mi cuerpo, a escuchar mi sentir, a escuchar mis vibraciones, mis tripas, mi corazón, mi mente. Hay una cosa que yo trato de hacer y con esto termino y es que hay que tratar de abrir, como decía Lolita Flores, hay que tratar de generar que se abran los campos de intuición. Genéralo tú, pero eso si no es desde el instinto no se logra, porque el instinto si no está relajado, olvídate de todo eso. ¿Y cuando aparece la intuición? Cuando yo hablo de lo mío personal, estoy con un caballo y no necesito estar pensando para actuar con el caballo, simplemente actúo y todo fluye.
Y entonces eso lo hemos visto cuando hemos hablado de las inteligencias, ¿no? Exactamente, entonces abramos démosle paso a que se abran los caminos de intuición, creyendo en nuestro instinto. Dejándole hablar libremente. Sí. Dejándole hablar libremente, y luego otra cosa es no despertando el instinto de la defensa o de ataque del otro. Y eso no solamente se despierta con la cabeza, sino se despierta con la vibración con la que uno está. Igual que a nosotros también se nos puede despertar. Es decir, en la ley de la naturaleza están aplicadas todas las leyes. Sí. Por ejemplo, una siguiente ley sería la ley de la armonía, ¿no? Yo llegaba a la conclusión que entre más conoces tu instinto, más respetas el del otro, porque quieres que se respete el tuyo. Claro. Es así de sencillo. Entonces, vamos a hablar mucho de instinto y vamos a distinguirlo y tal, ¿no? Porque había una gran confusión en una de las conversaciones que hemos tenido en estos meses sobre qué es instinto y qué es intuición. Porque todo el mundo prefiere pensar que es intuición porque es más espiritual o es más elevado o da como más placer pensar que uno tiene intuición, ¿eh? Pero son palabras mayores. Es decir, que para tener la mente callada, las emociones gestionadas y los instintos liberados sin ningún tipo de defensividad es lo único que nos va a dar la capacidad del conocimiento directo. Si no, es absolutamente imposible. Pero una pista muy, muy buena es empezar a escuchar al cuerpo y a la parte instintiva. Eso sí que da una buena pista hacia la intuición. Y ponte en contacto con la naturaleza y animales. Claro. Que te dan pistas también. No, porque además ocurren las mismas cosas que nos pueden estar ocurriendo. Yo he visto sincronicidades muy fuertes en la naturaleza, es decir, que la naturaleza también nos habla. Sí, sí. Igual que la vida nos habla, la naturaleza también nos habla. Y en eso hemos basado además nuestros cursos de psicoterapia asistida con animales y naturaleza. Aprender a escuchar. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe. No, luego tenemos la que se aplica y tal, ojalá, es decir, sobre todo para el tema relacional, ¿no? Que es la ley de la armonía. Nada más que vamos a hablar sobre que esto es muy interesante, acercarse de una manera respirando, de una manera suave, de una manera elegante, amable, agarrar un buen ritmo y tal, ¿no? Para no destruir lo que se llama la armonía en el ambiente, ni mental, ni emocional, ni comportamentalmente. Porque esta ley, al violarse, pues da lugar a reacciones agresivas, da lugar a descontroles emocionales, da lugar a ansiedad loca de la casa, es decir, la ruptura de la ley de la armonía, que es nuestro estado natural. Es nuestro estado natural, repetimos, es nuestro estado natural, pero que hemos perdido y ahora estamos volviendo otra vez a intentar rescatar, va a dar lugar a que podamos empezar a tener la correspondencia que ahora va a explicar Jorge, porque también va a tener que ver con personas armónicas. Es decir, en el momento en que uno está en armonía, aparece armonía. ¿De acuerdo? Y es muy interesante que aparezcan por nuestras vidas personas amables, personas armónicas, personas, yo no digo positivas, porque ya estuvimos hablando sobre la positividad en los meses anteriores y pensábamos neutras, porque lo positivo es polar, luego trae lo negativo. ¿De acuerdo? Estamos tratando como de eso que es el término medio, que es donde está la ley de la armonía, ¿no? Y es estar en paz con uno mismo y en paz con lo que hay alrededor. Para eso como lo hemos perdido, hay que volverlo a recuperar. Y entonces es muy interesante trabajar sobre ir expeliendo armonía, porque entonces iremos recibiendo armonía. Y es una de las grandes delicias, ¿no? Entonces, hemos hablado también de cómo se aplica esta ley de la armonía en la naturaleza. Ana, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hola, Ana. ¿Cómo era la cosa de la ley de la armonía en la naturaleza? Pues al final, un poco lo que estaba hablando Felipe es aprender a fluir. Está muy relacionado el tema de la ley de la naturaleza con la ley de la armonía, la naturaleza. Si no estás en paz con uno mismo, todo lo que ha estado comentando Felipe, pues la naturaleza viene, te saca un cartel así, si tú no lo sabes leer, pues entonces te saca un cartel más grande y si tú no sabes leer lo que te está diciendo, pues tienes un accidente con la naturaleza, por ejemplo.
Y al final todo eso, pues uno se lo tiene que tomar para aprender y ver por qué no estabas atento a todo, porque no estabas, porque el tema de los ritmos es muy importante. Nosotros a veces podemos tener ritmos mucho más lentos, la depresión, la tristeza, pero podemos tener ritmos mucho más acelerados, la ansiedad, querer ir más deprisa de lo que podemos, y tenemos que encontrar ese equilibrio. Y la naturaleza enseñan es estar en equilibrio y aprender a fluir, a estar en paz con uno mismo para poder estar en paz con lo que nos rodea. Tenemos que aprender a fluir y eso pues no es fácil, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Qué importante es lo de los ritmos para mantener la armonía, ¿verdad? Una de las cosas que podíamos pensar es que si no vamos más rápido que la rotación del planeta, o no nos estamos quedando atrás, ¿de acuerdo? Que es lo que tú acabas de apuntar, y porque ambos es romper las leyes de la naturaleza y la de la armonía a la vez. Sí, y además eso, uno puede estar o ir muy despacio por la vida o muy acelerado, pero al final la naturaleza te pone en tu sitio, porque si tú no sabes ver esas señales y no te pone en tu sitio, caemos enfermos de una manera u otra. Entonces al final la vida siempre te está dando 1000 oportunidades, mil formas para volver a empezar de cero y para volver a intentarlo. De nosotros depende saber ver esas señales y ponernos manos a la obra, o seguir golpeándonos con la misma piedra cada 2 por 3. No, pero cuando te cae la gran pedrada y tal, y tanto a Felipe como a ti, como a mí, como a Jorge y como supongo también a Mario y todos los que estamos aquí, la vida nos ha puesto en nuestro sitio bastantes veces. Pero cuando la naturaleza nos pone en nuestro sitio, está la cosa complicada y tal. Es decir, es mejor que la naturaleza no nos ponga en nuestro sitio, ¿no? Y que además ahora, Mario, vas tú, porque yo creo que la naturaleza nos está poniendo en nuestro sitio. Pero vamos a mirarlo un poquito más, si te parece avanzado a la propuesta, ¿no? Porque, bueno, tanto nosotras somos personas que nos hemos accidentado, ¿verdad, Ana? Y tal, porque hemos decidido o intentado controlar a la naturaleza o controlar la gestión del instinto de uno de nuestros animales cuando no tocaba y tal, como quien dice, ¿no? Y lo que nos hemos llevado nos ha dolido físicamente lo que nos ha pasado. Pero bueno, estábamos en destino, como decía Geno, y hemos aprendido. Yo he aprendido, ¿tú has aprendido? Hombre, claro que he aprendido, porque si no aprendo, tengo ahí grabado cierto dolorcillo y cierta malestar que me recuerda, cuidado, ¿dónde vas? O sea, que al final, si le damos la vuelta a la tortilla y ya pasa el tiempo y ya estamos más o menos bien, lo agradeces y dices, creo que por ese camino iba bastante mal. Como no quiero volver a pasar por ahí, vamos a ver qué podemos cambiar, ¿no? Hay que mirar el lado bueno de las cosas que a ti te lo enseñó un caballo y a mí me lo enseñó un gato y tal, ¿sabes? Pero en el fondo es la ley de la naturaleza manifestándose a través de los animales, ¿no? Es decir, lo que es que ponerse en su sitio, ¿no? Y tal, ¿sabes? Mi dedo roto, tu pierna, la virulé, etcétera, etcétera. Bien, porque qué bien que lo primero lo podemos contar y segundo, qué bien que nos hemos dado cuenta de que estábamos intentando controlar algo no controlable y por tanto rompiendo la ley de la armonía y la de la naturaleza. Doblete. Entonces, todo esto es después de 10 años de estudiar leyes, quiere decirse que estamos en proceso. Y que a pesar de que a veces hagamos involuciones, aquí estamos, ¿no? Y muy bien, muchas gracias, Ana. Jorge, ¿querías contarnos qué es la ley de la correspondencia? Sí, por supuesto, Isa. Nada más, antes de entrar a la ley de la correspondencia, quería leer por aquí algo con respecto a la ley de la armonía. La ley de la armonía se llama todo lo que se mantiene, convive y no se destruye. Entonces, en ese sentido, creo que hay una palabra que nos faltó también mencionar con respecto a la ley de la armonía y es los acuerdos. Es la ley que permite precisamente la convivencia pacífica a través de los acuerdos en las relaciones.
Entonces esa parte creo que es muy interesante y que valía la pena mencionarlo. Y se me está ocurriendo, y discúlpame antes de la ley de la correspondencia porque me he saltado como un poquito, tienes razón, la ley de la armonía, es que todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve. Esto es algo interesante también que tiene que ver con la ley del dar y el recibir y con la ley del boomerang. Luego también hay otro precepto que dice que todo lo que se ataca se defiende. Cuidado de pensamiento, palabra y obra y atacar porque esto vamos a provocar una defensa. Y cuando hablo también de pensamiento, hablo de vibra, hablo de postura física, hablo de neuropéptido principal. Y luego también hay otra cuestión que es todo lo tiende a mantenerse en equilibrio. Quiere decirse que incluso hasta las consecuencias que puede tener romper la ley de la armonía, y a pesar de que se nos permite violar esta ley una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de pensamiento, de palabra, de comportamiento y de emoción, bien, esto ya por lo menos tiene un nombre, tiene unos postulados, vamos ya conociendo y tal, sabes de que estamos violando la ley de la armonía, ¿no? Entonces, para las relaciones es fundamental violarla, por lo menos, cuanto menos, mejor, porque pueden ocurrir cosas muy instintivas, muy violentas en un momento dado entre nosotros, y es muy interesante pues tenerla bien en cuenta, ¿no? Adelante, Jorge, con la ley de la correspondencia, y gracias por enriquecer lo de la ley de la armonía, que me lo había saltado un poquito yo, tienes razón. Gracias, Isa. Si bien la ley de la naturaleza cuando se viola genera dolor y genera sufrimiento, la ley de la armonía lo que va a generar son conflictos en las relaciones cada vez que se viola. Así es como podemos saber cuando estamos violando esa ley. Y luego tenemos la siguiente ley en la escala, en esta escala de 7 leyes, que también es violable, y es la ley de la correspondencia, ¿no? Pero antes de hablar de la ley de la correspondencia, quisiera hablar un poquito de la ley de evolución, que es la cuarta ley y es la que está encima de estas tres, es la que rige estas tres. Vamos a decir simplemente que la ley de evolución lo que hace es que genera un diseño pedagógico para cada uno de nosotros, de tal manera que no nos quedemos estáticos, sino que aprendamos, sino que crezcamos, sino que evolucionemos y sobre todo que integremos dentro de nosotros aquello que nos hace falta. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer la ley de la correspondencia va a coadyuvar a esta ley de la evolución, porque la ley de la correspondencia nos va a dar el dónde, el cómo, el cuándo, el cómo. Es decir, lo que hace la ley de la correspondencia es que crea todas las características físicas en nuestro entorno para que nosotros podamos completar ese diseño pedagógico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la ley de la correspondencia nos va a poner en ese país, en esa ciudad, en ese barrio, en esa colonia donde estamos, para que de esa manera podamos nosotros tener las experiencias que van a derivar en el aprendizaje que nosotros necesitamos. Un momento, ¿Me están escuchando Jorge, bien, Isa? Sí. sí, quería comentarte, es que yo quería que Mario, y tal, que siempre tiene salidas muy ingeniosas con el tema de la ley de la evolución, que era, y que se tiene que ir. Con lo cual, ¿no te importa que Mario nos hable un momento y luego continúas con la ley de la correspondencia? Adelante, adelante. Adelante, Mario. Yo es que me gusta Sí. mucho oírte hablar de esta de la ley de la evolución. bestial ley. Sí. Entonces sí que La ley de la evolución. haznos un resumen o cuéntanos qué es eso de la ley de la evolución. Es que tristemente, como soy un currante, tengo que cerrar la farmacia y tengo que hacer la caja y todo eso. Entonces, pues tengo. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa, la ley de la evolución, pues es el filtro y es la tapadera, es decir, donde nos vamos a chocar con todo. Cuando nos vamos a dar cuenta de que estamos violando todo lo violable, la ley de la naturaleza, de la armonía, las correspondencias que nos genera, eso es lo que se ha entendido como siempre, pues el infierno, ¿no? El infierno. La evolución es lo que nos va a permitir poder progresar, poder evolucionar. Y hasta que no seamos capaces de trascender todas estas leyes, saber comprenderlas, interiorizarlas, la naturaleza, la armonía, la correspondencia, generar esos estados de paz interior, la ley de la evolución nos va a tener ahí quietecitos, cuidadito y en ese infierno que hemos sido capaces de crear, por nosotros mismos además.
Y en colectivo también, pues no hay más que poner la televisión y darte cuenta, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues ese es el tema, la evolución. La evolución es el gran filtro. Pasada la evolución, pues quizá empecemos a disfrutar y comprendiendo todo esto empecemos a disfrutar de una paz interior, de una vida mucho más satisfactoria, más feliz y más tranquila y serena. Todo eso que O hemos sea, la ley hablado. de la evolución es la que aplica la devuelta de la violación de las otras, Correcto, tres correcto. leyes con todo lo que eso significa, porque Es luego el también hay filtro. subleyes. Claro. Es el filtro y es ahí, mientras no lo sepamos comprender y eso va a ser complicado que demos un paso adelante. Pero bueno, el universo no tiene prisa, no tiene prisa. Y dime una cosa, lo último, y tal, porque quiero meter un tema que Sí. vamos a ver. Y cuando la ley de la evolución abre un ojito y aplica un paradigma, una pedagogía, Sí. ¿es justo? Es correspondiente, justo, claro. Vale. Es que digamos, el término de justicia es un término humano, ¿no? Es lo que es, o sea, estás ahí sí o sí. Y Sí, pero si, estamos todos enganchados, por eso quiero que efectivamente, es el tema justo desde es nuestro punto de vista. absolutamente justo desde el punto de vista no humano, claro, es absolutamente correspondiente con las circunstancias que hemos ido creando, claro. Entonces, bueno, pues tú mismo has creado esta situación, pues atente a las consecuencias, asume lo que has decidido. Simplemente asume. De acuerdo, no, gracias. Es para ir metiendo Sí, sí. movidas y tal, sé que tenemos enganchados los humanitos en la mente, cómo es que la vida es injusta No, y este tipo de cuestiones y tal que nos han enseñado, nos lo han enseñado. ya lo creo. Yo lo he oído muchas veces y tal, a mis mayores, no, la vida es injusta, es que fíjate lo que le ha pasado, qué Sí. injusticia tan increíble. Pondremos No, mil ejemplos. Y qué injusta es la vida, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y Los este tres tipo niveles de de cuestiones que culpa. están en el inconsciente colectivo y que nos Sí. hipnotizan, ¿no? Es Los decir, que tres hay que salir de niveles, esa hipnosis, ¿no? efectivamente, Eso es los un tres poco a lo que niveles me de refería. culpa. Culpar a los demás, culparse a uno mismo y luego culpar a Dios. Entonces, ese es el nivel de culpa más, más absurdo que hay todavía. Y Dios, pues, debe estar carcajeando de nosotros. Bueno, diciendo, pobrecitos. Esa es otra de las palabras que también queremos eliminar. La palabra culpa, Sí, sí. exactamente. Eso es. Sirve para repetir. Efectivamente. Eso Bueno, es. un abrazo para Muchas todos. Es gracias, Mario. un Y placer, un disculpa, placer. Jorge, que te haya Nada, nada, interrumpido. Hasta luego, nada. Mario, un gustazo Adiós. verte. Gracias a Pues vosotros. bueno, retomando lo que comentaba Mario, la ley de la evolución entonces es el pensum, es la materia que tenemos que cursar, ¿no? Llámale como tú quieras, ¿no? Pero es la materia que tenemos que cursar y lo que va a hacer la ley de correspondencia es crear las situaciones de aprendizaje. Es una cosa bien interesante porque lo que hace la ley de la correspondencia es colocarnos en aquel país, en aquella ciudad, en aquel barrio, con aquellos padres, con aquellos compañeros de trabajo, compañeros de colegio, con aquella pareja que va a presentar características que son convenientes para que se den estas situaciones de aprendizaje y nosotros podamos integrar aquello que nos hace falta. Eso es algo súper interesante porque nosotros muchas veces queremos huir de esa situación, queremos huir del entorno laboral, queremos salirnos de la pareja, queremos mudarnos de país, queremos que externamente o creemos que modificando algo externamente se va a resolver la situación. Y con lo que nos encontramos en la mayoría de los casos es que independientemente de que me haya mudado de país, que me haya mudado de empresa, me haya divorciado, que haya terminado mi relación de pareja, poco más adelante me vuelvo a encontrar en una situación similar. Ahí es donde nos encontramos, como comentaba Isabel, en destino, o ahí es donde nos encontramos que aún no conseguimos es que aquellas situaciones que nosotros vivimos son correspondientes con nosotros. De una u otra manera, hay un aprendizaje que podemos extraer de él. Y lo que sería más eficiente es dejar de pelearnos con estas situaciones, dejarnos de... Ay, de repente se te corta, Jorge. Sí, traigo un poco de mal internet, Isa. Y una vez que dejamos de pelearnos con estas situaciones y podemos extraer ese aprendizaje, también lo que nos viene a decir esta ley es que, dado que el universo, por el aprendizaje que hemos logrado, eh, consigue que esa situación ya no se vuelva a repetir en nuestra vida.
Y eso es algo súper interesante y súper esperanzador, ¿no? O sea, la situación va a estar ahí presente y te la va a presentar con el nombre de Juan, de María, de Pedro, de Miguel, con todas las caras que tú quieras. Y te la va a presentar en México, en Colombia, en España, en Londres, en donde sea. O sea, la situación ahí va a estar. Pero en el momento en que tú consigues extraer el aprendizaje, esa situación desaparece de tu vida. O bien se puede convertir también en una herramienta más para que tú puedas estar mucho mejor contigo mismo. Entonces, básicamente se refiere a esto. O sea, es lo que nos dice esta ley, que todo lo que sucede en nuestra vida tiene de una u otra manera relación con nosotros, desde los propios padres, hermanos, nuestro mismo cuerpo físico, nuestro tipo de personalidad que tenemos, nuestro eneatipo, ¿no? Esa es como la materia prima, es con lo que nosotros venimos a esta experiencia de vida para poder extraer los aprendizajes que ya de alguna manera pedagógico de alguien mucho más avanzado que nosotros, que lo único que busca es que crezcamos y que no nos mantengamos de algo, estáticos o ¿no? Porque dormidos. nos lo vamos a despersonalizar para no antropomorfizar lo que es la siguiente que hace el ego y tal, ¿no? Es decir, antropomorfizar las leyes o a Dios o a las cosas que de alguna manera nos ponen límites, o al contrario, nos abren las puertas, ¿no? Porque una de las cosas que concluimos muchas veces, ¿verdad? Es el tema del miedo a la libertad. Es el miedo a ser libres. El miedo a la libertad mental. Vamos a empezar además este módulo en el cual nada más que estamos introduciendo algunos conceptos para que los que estabais familiarizados con ellos os acordéis y para los que venís nuevos y tal y no habéis conocido lo anterior, pues empecéis a familiarizaros con ello. Y entonces... así. Y esta ley es una ley bastante fastidiosa a veces, ¿no? Porque nos encantan algunas correspondencias y es verdad, ¿no? Yo recuerdo, Jorge, tú dices que algunas veces aparecen caras muy feas. Y no te referías exactamente a personas o caras, ¿no? Sino también a situaciones, ¿no? O sea, que de repente le ocurren a uno y dices, Dios mío, qué horror, mira lo que me ha ocurrido. Lo primero que te trae esta información es la sabiduría de que eres correspondiente con vivir esa situación. Que de alguna manera está co-creado por ti y te toca. Y tal, es justo, perfecto, físico, y además no hay la menor duda de que en tanto en cuanto se esté manifestando es así. Entonces, ¿cuánto te puede durar la pataleta de no querer que esa realidad sea? Pues a medida que vas evolucionando, esa pataleta dura menos. Y eso es empezar a entender la ley de la correspondencia. Porque es verdad que hay situaciones muy desagradables con las que somos Difíciles, duras, correspondientes. sí, sí. Una cosa, Isa, si me permites nada más que no comenté yo, es las situaciones de aprendizaje que nos presenta la vida son, como lo comentaba Mario, son justas en cuanto a intensidad, en cuanto a fuerza. Es decir, son situaciones, vamos a decir que mínimas para que nosotros aprendamos. Lo que pasa es que nosotros en nuestra terquedad vamos haciendo que el propio universo nos coloque en situaciones cada vez más complicadas porque no conseguimos aprender con situaciones pequeñitas. Entonces también el mensaje sería: aprendamos con lo pequeñito, aprendamos con lo fácil, porque si no la vida te va a mandar situaciones cada vez más complejas, luego te ponen mensajes en las nubes y si no lees los mensajes en las nubes, el siguiente es el trueno, ¿no? Entonces el trueno es cuando ya completamente la vida nos pone en una situación lamentable, ¿no? Ya, con la que somos correspondientes. Y ahí es donde está la neutralidad, el quitar dramatismo tanto de lo positivo como de lo negativo. Es decir, si eres correspondiente con una bella y tal, ¿sabes? Situación, vivirla en la felicidad de la calma, no de la euforia. Y si estamos viviendo una situación desagradable, vivirla en el dolor, pero no en lo sentimentalismo, es decir, tenemos derecho a tener dolor, tenemos derecho a tener emociones. La cuestión es no exagerarlas, no sentimentalizarlas, no interpretarlas. A través de la mala suerte o a través de la rabia, de que se presente, de la hostilidad, del resentimiento, de la pataleta, porque eso hace mucho daño, como estábamos diciendo, a la naturaleza y a nosotros. Y nos hace correspondientes con situaciones iracundas, ansiógenas o muy dolorosas. Depende del sentimiento que hayamos elegido dramatizar. Es como que reina la física,
Es decir, como que todo es una cuestión física, es perfecta, es decir, no podemos pretender que las manzanas caigan para arriba. Y entonces, cuanta menos pataleta y antes lo aceptemos, el tiempo que dura te va dando un poco, bueno, pues todos queremos medirnos qué tal vamos y tal, es cuánto te duran las pataletas. ¿Cuánto te dura que no quieras que la realidad sea como es? ¿Cuánto te dura? Hay algunos que nos dura un mes, hay otros que les dura 10 años, hay otros que nos dura una semana, hay veces unas horas. Y si cuando uno ve que se va acortando el tiempo de la aceptación, es que uno está haciéndose el trabajo. Y eso es muy bonito también verlo, ¿no? Para no perder esperanza o para no pensar que qué difícil es, porque eso solamente lo va a pensar el ego. Esta ley de la correspondencia nos ha tenido muy enganchados, ¿verdad, Jorge? Muchas veces, ¿verdad? Sí, completamente. Como tú comentabas, Isael, cuando nos suceden cosas maravillosas es muy fácil para nosotros decir, claro, yo lo he generado, ¿no? Por supuesto, no podría ser de otra manera, ¿no? Claro que sí, ¿no? Soy el artífice de mi vida, ¿no? Yo creo mi universo. Pero cuando nos pasan situaciones que son desagradables, pues por supuesto que ahí sí ya no lo consideramos, sobre todo porque vamos a decir que objetivamente tenemos evidencia de que fuera la gente es mala, de que fuera la gente me hizo daño, de que fuera la gente me agredió. Es decir, o sea, sí, o sea, ese hecho es verdad, se presentó como tal, ¿no? Hay gente que puede ser muy inconsciente, gente que de alguna manera pudo haber buscado en algún momento dado algún conflicto, una confrontación con nosotros. No estamos diciendo que eso no sea real, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es que en esta situación hay un aprendizaje implícito, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo ver, ¿no? Eso es. Y además hay un propósito y tal, hay un propósito evolutivo, hay algo que hace que avances, ¿no? El concepto del amor, por ejemplo, nosotros no nos atrevemos a manejarlo demasiado porque no lo sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Es un estado de conciencia, no es un sentimiento. Y no estamos en ese estado de conciencia. Pues muy bien, esto, pues hemos hecho este pequeño repaso, ha quedado grabado. Ahora pues vamos a decir una frase de despedida, Felipe. ¿Qué se te ocurre y tal, así para finalizar? Bueno, para finalizar en realidad es para volver a comenzar, ¿verdad? No, pues que da muchísima alegría este reencuentro y que las energías que comenzamos a principio de año hemos parado de vacaciones y retomamos y continúan. Esto significa que estamos en camino, estamos fluyendo. Encantados de la vida, de participar, de meter más información, de compartir experiencias. Se aprendemos escuchando a otras personas, cómo lo han interiorizado, cómo lo han llevado. Y simplemente decir que para mí es un placer y estaremos aquí todos los miércoles encantados de la vida. Y lo que siempre le digo a la gente, que se tome un tiempito para estar en el presente, en limpiar un poquito la mente, en ver cómo fluye la vida y fluir con la vida, que fluyendo con la vida es como mejor se va. No peleemos tanto con la vida. Dejar de pelear, ¿verdad, Felipe? Sí, 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 sí. Esta No. es una de las también leyes de la naturaleza, es que si tú peleas, se defiende. Claro. Muchísimas gracias. Y bueno, Ana, nos dedicas unas palabras de despedida por hoy, primer día en Leyes. Pues muy feliz de estar aquí después de todas las sesiones que hicimos antes del verano. Siempre es un placer volver a juntarnos y a hablar de las leyes, que es tan importante, y de las anécdotas del día a día. Y nada, invitar a todo el mundo a intentar, porque no es fácil ser consciente del ritmo que tiene ahora mismo en la vida, si estamos muy acelerados o estamos muy atrás, y para poco a poco ir buscando el equilibrio. Y nada, nos vemos el miércoles. Jorge, nos dedicas también unas palabras tú. Pues sí, muchas gracias, Isa, por crear este espacio, ¿no? Yo en principio te agradezco la convocatoria nuevamente. Es, como decía al inicio, pues un recuerdo, y además pienso que el poder compartir en grupo, como decía Felipe, el poder escuchar a los demás nos retroalimenta, nos alimenta muchísimo. Yo creo que una de las cosas positivas que ha traído este tema del encierro, valor que tienen las relaciones humanas, las interacciones que tenemos y cómo nos
Entonces yo celebro poder estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Voy a poner una diapositiva, a ver si lo consigo. Para terminar, así como un poquito de... para que veáis alguna imagen. Compartir pantalla. Aquí está. Esto desde el nuevo taller que vamos a facilitar, que va a constar de unas 8 o 10 clases. Y la primera diapositiva es esta. Para que la tengáis, la vais a ver, pues esto va a quedar grabado y público. La libertad mental se caracteriza por la serenidad, ley de la armonía, la paz, la capacidad de acción consciente, ley de la correspondencia, la ley de la naturaleza también está en el sentido de que la serenidad es conservar tu cuerpo con buena vibración, bonito, los latidos de tu corazón, el número de tus respiraciones y la manera en que la electricidad emana de tu cuerpo. Que puede manejar una persona frente a cualquier situación, es decir, cuando uno es libre mentalmente. Por supuesto habrá que limpiarlo, ¿no? Además de la habilidad para modificar voluntariamente su propia personalidad y por la satisfacción en las relaciones. Repito, la libertad mental se caracteriza por la serenidad, la paz y la capacidad de acción consciente que puede manejar una persona frente a cualquier situación. Además de la habilidad para modificar voluntariamente su propia personalidad y por la satisfacción en las relaciones. Tela marinera, me parece que este PowerPoint son como de 40 diapositivas, ¿no? En la que se va diseccionando cómo se hace esto. Porque esto ha quedado precioso, ¿verdad? Es una maravilla. Luego hay que hacerlo. Y entonces esto, yo quería dejaros con el sabor de la tranquilidad, de la sencillez, de la naturalidad, de la tranquilidad, y de tomarte tu tiempo. Y de ir vibrando en armonía. Los resultados los vamos a ver fuera y los vamos a ver dentro, porque esto no es cuestión de creerlo, esto es cuestión de verificarlo. Aquí no hemos venido a que nadie se crea nada. Es decir, porque creérselo ya forma parte de otro sistema de creencias y ya la hemos liado otra vez. Ahora hay que verificarlo. Y bueno, con esa frase y con esta última reflexión nos mandamos a todos un beso muy grande, un fortísimo abrazo, y nos estamos viendo dentro de unas semanas. Mandaremos el enlace de esta grabación y el enlace para que nos volvamos a ver el miércoles de la semana que viene. Adiós. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.